contamos hace un ratito nomás que la abogada Valeria Carreras amplió el pedido de imputación contra el jefe de gobierno porteño, hablamos de Horacio Rodríguez Larreta, y también pidió su indagatoria porque, según la abogada, hay una insistencia en la propagación irresponsable en la continuidad de la presencialidad escolar, esto luego del decreto presidencial del 30 de abril pasado que suspende la presencialidad escolar en distritos que están en alarma epidemiológica y sanitaria, como es justamente La Cava y todo el área metropolitana de Buenos Aires. Y para conversar al respecto de esta situación estamos en comunicación con ella, así que la saludamos. Buenas tardes, Valeria, ¿cómo estás? Juan Ignacio Guarino te saluda desde la hora en Radio Nacional. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal para vos? ¿Qué tal para todos? Mira, es tal cual vos lo decís. Ajá. A la denuncia que presenté el oportuno 19 de abril, Sí. Porque él se oponía al decreto, recordémosle a la audiencia, el 214 del 2021, ahora, perdón, 241. 241. Sí, me equivoqué. Ahora se opone, él lo dijo públicamente, y así se lo comunicó y circularizó por mails a todas las docentes, se opone al tema de la restricción de presencialidad escolar nuevamente. Sin embargo, solamente lo hace respecto de nivel inicial, que es jardín de infantes, jardín maternal y colegio primario. Sí. Quiere decir que está reconociendo que tenía mucha razón de ser el presidente en uso de sus facultades en una emergencia sanitaria respecto de que la presencialidad escolar generaba mayor circulación y entonces ahí es donde se propagaba el contagio. ¿Qué hice? Verifiqué los reportes diarios del gobierno de la ciudad que están subidos públicamente para acceso de cualquiera, desde el día del primer decreto hasta el 1 de mayo. Ajá. Lo presenté hoy demostrando que desde aquel 16 de abril, cuando el presidente anuncia esta medida, hasta el día 1 de mayo, la ocupación de camas del sistema público en la ciudad de Buenos Aires, con casos graves, en su momento era del 61%, y el 1 de mayo era del 89%. Un aumento gigante. Tremendo. Sí. Entonces, lo que demuestro es, se ha propagado la epidemia, que así es lo que pena el código, ha sido por la circulación. ¿Y en qué me baso? En que la hora restringe la presencialidad de los del secundario y nivel terciario. Claro. ¿Y en qué otra cosa me baso? En los dos comunicados que hizo el jefe de gobierno y denunciado por mí, Horacio Rodríguez Larreta. Mira, en el del 19 de abril, sí, él dice que está probado que no hay contagio dentro de la escuela, salvo un escaso 1%, y que la escuela es segura. En este segundo comunicado no menciona el tema de los contagios, no menciona la seguridad, no menciona estudios previos, sin embargo, dedica un párrafo completo a decir que se van a concentrar en los nuevos protocolos para el transporte público y la circulación que implica la presencialidad. Esto es lo que venimos sosteniendo, llevar y traer a los chicos al colegio, aunque sea caminando, aunque sea en el auto de tu amiga, aunque sea, bueno, mucho más en transporte público. Claro, que el mismo Larreta lo dijo en algún momento, organícense para ir amigos. En el mismo auto. Claro, no, una locura. Auto, ¿viste? En el mismo auto van hermanos pertenecientes a distintas burbujas, con otros hermanitos, con otros chicos, otros vecinitos que son de distintos grados, y estás alterando lo que es mantener las burbujas. Claro. Y esto también lo pongo. ¿Por qué? Porque cito a Velocopit como testigo, y cito a Catalano, el titular de ATE, para que expliquen cómo es una burbuja. Una burbuja es así, para que la audiencia nos entienda. A ver. Tenés a quinto grado. En quinto grado hay un COVID positivo o un contacto directo. Esa burbuja deja de hacer presencialidad hasta que pasen los días de aislamiento. Claro. Sí, exactamente.
Pero ¿qué sucede? Yo aíslo a un chico que va a 5º grado que vive con otro que va a 2º grado. Entonces, el 2º grado no se aísla, pero el nene vive con su hermano de 5º que está aislado y posiblemente contagiado. Claro. Entonces ahí se producen las combinaciones de contagio y de circulación del virus. Claro. Por eso está sosteniéndolo, no solamente que la práctica te lo hace imposible de llevar a cabo, porque la madre no va a llevar primero al chico de 2º grado, al rato llevar a la escuela al de 5º. No, lleva a los dos y va a buscar a los dos. Sí, es imposible coordinar todo, y más una ciudad tan grande como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Totalmente, pero aparte otra cosa más, las madres esperan a sus hijos en la puerta del colegio. Uh-huh. Todas se empiezan a agolpar. Sí. Los padres con los coches en doble fila, o algún papá que va caminando, o algún tío o hermano mayor en bicicleta. Vos no podés evitar ese contacto. No hay 2 metros, no los hay. Claro. Saquen fotos, párense en una esquina. Y no es por maldad, es porque vos querés retirar a tu nene, y lo querés ver cerquita, y lo querés tener ahí, en el momento. De nada te serviría citar a tu nene a 2 cuadras para no tener contacto con los otros claro. alumnos u otros padres. Claro, Por sí. eso, esto no es un capricho del presidente. Esto es en base a la experiencia, como lo pongo en la primera denuncia y en esta ampliación. La experiencia de otros países. Vos pensás, Francia cerrada la escolaridad 1 mes. Inglaterra, cada vez que abrió colegio debió cerrarlo porque aumentaban los casos. Israel, el país que tiene vacunado al 100% de la población, abrió los shopping y lo último que abrió, habiendo vacunado al alumnado, fueron los colegios. Claro. ¿Entendés? Entonces, esto nos está dando, si tenemos la experiencia de los otros, ¿por qué vamos a hacer conejillo de indias? ¿Por qué insistir con una falsa premisa para la gente? A la gente se le está diciendo, queremos defender la educación. La educación la tuvimos garantizada y accedieron a la educación todo el año pasado. Claro. Podíamos seguir con el Zoom. Que no se aprende lo mismo, claro, obviamente. Que no es igual, no es igual. Que los chicos extrañan a sus amigos, sí, es cierto. Pero estamos hablando de una emergencia sanitaria que llevó a la muerte a más de 1 millón de personas en el mundo. Sí. Es un número. Es un número gigante. Tremendo. Los casos que conocemos. Mira, cuando todo esto empezó, uno conocía algún contacto positivo, pero ahora empezamos a tener conocidos que murieron. Exactamente. Ahora tenemos conocidos que están hace 40 días boca abajo, con un entubados. Ahora sabemos lo que es despedir a un familiar totalmente inconsciente a través de una cámara Zoom para poder darle el adiós. Él no lo entiende, no lo ve, no lo sabe. Claro. Solo su familia lo ve por última vez. Sí. ¿Entendés? No nos podemos exponer a esto. No es un capricho, tampoco la denuncia. Mira, te cuento algo. Sí. Esta denuncia por atentado contra la salud pública uh-huh. y propagar la epidemia, no la hice solamente yo, una ciudadana. La hicieron excelentes y respetadísimos abogados. El doctor Marcelo Parrilli, el doctor Albor, el doctor Facundo Ferro, que sacó las primeras medidas cautelares para electrodependientes. Ajá. También lo hizo ATE Catalano, y todas esas denuncias se acumularon a la mía, que fue la primera. Ajá, claro. Es decir, no podemos ser tantas personas equivocadas. Y como en tribunales ante la justicia tenés que mostrar pruebas, uh-huh. Justamente lo presenté anoche, esta estadística que hice en base a los números publicados por el gobierno de la ciudad, que son demoledores. También hice la comparación entre el primer y el segundo comunicado a los docentes. Ajá. También cito a ya había citado la experiencia internacional, ¿no? El estudio de Lancet, pero también cito al médico Oscar Trota del directorio del Garraham para que diga cómo empezó a aumentar la consulta y la internación de niños. Sí. También ya te digo, al titular de ATE también lo pido citar, a Velocopit, para que sea totalmente para los demás creíble, que está colapsada también el tema de las camas privadas. El sistema privado, como presidente de
la Cámara de Servicios Privados de Salud, para que también brinde información al respecto. Claro, sí, la situación, quienes seguimos medios nacionales la vemos. La situación de Ciudad Autónoma de Buenos Aires es muy grave e históricamente en todos los momentos que los contagios han sido altos en el país, en el AMBA ha sido, y especialmente la Ciudad de Buenos Aires, ha sido el epicentro de contagios, más allá que en el interior también se han dado otros epicentros. Yo, Valeria, te quería preguntar, ¿por qué pensás que hay este giro, digamos, en Larreta, que en un principio tenía una postura más cerrada y ahora de alguna manera solapadamente reconoce que es necesario cierta restricción o suspensión de la presencialidad escolar para llegar a cierta restricción de movilidad? Porque se lo están cantando los números. Todo esto que yo te digo de las burbujas está teniendo un nivel de ausentismo de alumnos y de docentes por contacto estrecho y COVID tremendo, te lo puedo asegurar, tremendo. Me han escrito, vos sabés que yo en las redes, la gente me escribe y yo le contesto a todo el mundo. Me han brindado los datos personales, se han sumado mamás para pedir que no les computen las faltas a los hijos, se han sumado casos informándome cómo se manejan las burbujas. Yo no tengo un hijo tan chiquito, por eso me tuve que interiorizar cómo es el manejo, qué pasa con los hermanos, y con los hermanos nadie prevé nada, ¿entendés? Entonces siempre vas a tener el cruce de el posible contacto. Pero algo importante para vos, para ustedes que me están escuchando, no se olviden de algo. Nosotros, Argentina, miramos la experiencia europea y sabemos lo que va a suceder acá. ¿Sí? El segundo brote, bueno, la primera vez ni hablar, pero este segundo brote, estas nuevas medidas, por ejemplo, como te contaba de Macron, de Alemania. Bueno, ustedes tienen lo mismo con nosotros. Lo primero que le pasa al AMBA, luego se multiplica, en el tiempo tendrás 1 mes y medio, 2 de distancia, como fue el año pasado. Bueno, en este caso no fue así porque me permito contarte la situación de Bahía Blanca, que pasamos de tener algo así como 100 casos diarios a 200 y 400, así de un día para otro, y ahora si bien hemos bajado en los casos, nos mantenemos con un récord de promedio de casos diarios en los últimos días, una ocupación de camas de terapia intensiva que por más que se agregan camas se siguen ocupando, hay camas pediátricas puestas para adultos. Ahora la verdad que es una situación muy difícil y yo en ese sentido te quería comentar también que Bahía Blanca entró oficialmente en fase 2, tenemos suspensión de las clases presenciales y tenemos colegios privados que hoy abrieron. ¿Vos qué recomendación le das a la mamá, al papá que te está escuchando, que está verdaderamente preocupado por esta pandemia como cabe estarlo? Porque, bueno, hay gente que se muere y aunque no te mueras, no es lindo enfermarte y más cuando es una enfermedad que no conocemos. No es una gripe. Por favor, dejemos claro que esto no es una gripe. No, hay gente que le deja secuelas. Claro, y aparte esta cepa está castigando a más jóvenes, guarda. Claro. Cuidado que se empezó a vacunar a los más débiles, que eran los adultos, pero esto está ahora a menores de 40 años también. Mira. Claro, y se hizo en un esquema de lo que eran los riesgos de la anterior cepa. Con esta hay más grupos de riesgo, eso hay que saberlo también. Es mucho más virulenta. Pero yo que les diría a las mamás de colegios privados que piensan, estoy pagando una cuota y el nene no va, que piensen así, estoy pagando una cuota y estoy protegiendo a mi hijo de no enfermarse, o que mi hijo no sea el portador de el contagio y tengamos que lamentar la muerte de un vecino, la muerte de alguien propio, el malísimo momento tétrico de la soledad del internado. El internado, una vez que ingresa, no ve más a nadie y no sabe cuál va a ser su futuro. No lo sabe, porque claro, el miedo te ataca, viste, estás solo, nadie te da novedades, ves que te ponen un medicamento, te dan oxígeno, te lo sacan mañana, realmente. Y aparte, pensemos, alguna vez alguien puede haber repetido de grado, ¿sí? ¿Le cambian algo en el resto de su vida adulta haber repetido un año? No. Ahora te lo planteo de otra manera. ¿Te cambian algo haber visto llegar a tu hijo a 7º grado y nunca más ver sus progresos ni verlo a él? Claramente sí. Bueno, eso es lo que hay que pensar.
No caer en la grieta, no caer en yo lo mando porque yo soy de tal partido político. Claro. No, vos pensá en tu hijo, pensá en la salud de todos y vas a ver que la respuesta viene solita. Sí, sin embargo sorprende el negacionismo que hay respecto a esto, ¿no? De que no es algo nuevo. Yo recuerdo cuando recién llegaba la pandemia, mucha gente decía, bueno, pero tiene una mortalidad muy baja, etcétera. Después uno ve la escala del contagio y aunque sea un 2%, es brutal la cantidad de gente que muere. Pero hoy, después de 15 meses casi, 12 meses, 13 meses de pandemia, es increíble gente que siga negando esta enfermedad que se viene recrudeciendo con esto de las nuevas cepas. Es increíble. Es increíble. Yo creo que a veces toman conciencia cuando le pasa a conocidos. Eso suma para que realmente lo crean, que no piensen que esto es todo un invento del gobierno para no sé qué, porque no sé qué se podría generar con algo así. A ver, como te dije recién, empecemos a contar a los conocidos, a los que uno lo rodea, no solamente la familia, el barrio. Siempre vas a tener un conocido y vas a ver el relato. Y ahí entonces tiene que primar la razón, ¿entendés? Tiene que primar la razón. Sí, totalmente. Y me permito agregar los que por ahí los que somos más jóvenes y pensamos que estamos exentos de esto, también seguramente tengamos algún conocido que se haya agarrado COVID-19 y que no la pasó como una gripe, y si hemos hablado con ellos sabemos que no la pasaron así. Mira, hay jugadores de fútbol que nadie puede pensar que tienen un mal estado físico. Claro. Cardona, que quedó muy mal del corazón habiendo tenido COVID. Claro. Y es de alto entrenamiento, sí, alto rendimiento. Claro, que se dice que es importante que mantener los gimnasios por la fuerza física y la defensa. Bueno, hacer ejercicio físico no te protege del virus. No te protege del virus. No. Mira, te podría dar el ejemplo de Mauro Viale, una persona sana absolutamente. También lo mató el virus. Sí. ¿Sí? Entonces, tratemos cada uno de decir, porque acá no me planteaste el tema económico, y yo sé que hay mucha gente que se le fundió el negocio porque tuvo que cerrar la persiana. Yo sé que hay algunos que ya ni siquiera tienen el ahorro para acudir, pero la Argentina nos ha dado muestras, nos ha dado pruebas de que siempre volvemos a resurgir de algún lado de las cenizas. ¿Te acordás lo que decían los abuelos? Mientras haya salud. Sí, tal cual, es verdad, es el viejo dicho de nuestros mayores. Y lo económico es verdad que es una cuestión importante, y se ha dicho mucho de superar la dicotomía salud-educación, pero pareciera que Larreta la dicotomía salud-economía, la dicotomía, pero ahora parece que Larreta quiere impulsar una nueva dicotomía que es salud o educación. Claro, pero eso es falsa, porque claro. Ya te digo que no estás negando la educación, estás cambiándole la modalidad. Sí. Valeria, ¿y esto en qué iba a quedar todo esto? ¿Es necesario esperar que falle la Corte? O digo, yo sin tener mayores conocimientos de derecho, pensaría que un decreto nacional es válido en todo el territorio y ya, digo, ¿la Corte no debería excusarse y decir que el decreto está vigente o tiene que opinar sobre el fondo de la cuestión? Tiene que opinar sobre el fondo y todavía no hay novedades y no creo que sean buenas noticias. No creo que sean buenas noticias porque si no se hubiera arriesgado a llamar y a convocar a los niños otra vez de primaria y educación inicial para el día en curso, para hoy. Realmente ya sabemos que la justicia está bajo la lupa. Uh-huh. Yo no creo que tengamos un fallo clarificador. Si el fallo es lo que yo pienso, va a ser frío, tímido, va a ser un ni. Ajá. Y después van a empezar con que, bueno, entonces es aplicable algo que ya pasó, y no es así, porque si se cambia el número de decreto nada más, no es por si era legal o no el 241, es a ver si es legal el 241, el 287 y la facultad que tiene el presidente otorgada por la Constitución de en casos de emergencia poder hacerlo. Y aparte yo le diría a Horacio Rodríguez Larreta, uh-huh, ¿cuántos decretos firmó sin estar en pandemia el propio expresidente Mauricio Macri? No me gusta jugar sí, bueno, pero vos también hiciste, no me gusta. Yo querría que
la Corte se manejara con la Constitución y con los hechos, pero no sé, no confío. Sí, lamentablemente la política se judicializa en nuestro país y la justicia se politiza. Bueno, vamos a ver qué pasa con ese fallo, pero te hago la última preguntita, aprovechando que nos quedan 2 minutitos. ¿Qué pasa si ese fallo es adverso al gobierno nacional? ¿Tiene alguna otra instancia para recurrir o ahí se termina todo? Y termina gobernando y decidiendo en política sanitaria la Corte Suprema de Justicia y no el presidente. No, hay otra instancia que seguramente la llevaría a una queja. Ajá. Y también tenés, por supuesto, otra vía más que es sentarse y hablar claro, o, como digo yo, ¿quién te dice que esta causa le pruebe a la justicia que realmente se está incurriendo en propagar la pandemia y alguien dicte una cautelar con mucha más coraje y pruebas que lo que tenía en otro momento la Corte hace 15 días? No te olvides que la Corte está decidiendo sobre un tema de derecho, ¿sí? A ver si tiene facultades o no el presidente de la Nación. Algo que parecería como si yo le dijera a tu audiencia, ¿quién manda, la directora del colegio o la maestra? Claro, sí. Muy burdamente, pero es para no entrar en artículos, en competencias y demás, es así, y más en un tema de emergencia. Claro. Bueno, Valeria, muchísimas gracias por esta conversación. Bueno, muy amable. Te mando un abrazo grande. Enorme, chao. Hasta luego. Era la doctora Valeria Carreras, ella, abogada, denunciante de Larreta por esta cuestión del desobedecimiento al decreto nacional que suspende las clases presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.